Pero no solamente se aplicó la vacuna, sino que sobre sus hombros, y de otros, por supuesto, en su ministerio, tiene la responsabilidad de que se le apliquen al menos, uno primer objetivo, 6 millones de bonaerenses. Está en línea el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buen día. Roberto Caballero junto a Marcos Citadini y Gustavo Lemas saludan aquí desde la 990. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. A ver, ¿hay alguna reacción después de la vacunación? ¿Cómo está? 24 horas después, ¿qué es lo que se siente? Tengo el hombro vacunado, como pasa habitualmente, como un pequeño molestia en el lugar de la vacunación. ¿Solamente eso? Sí, nada más. A ver, un desafío enorme, ¿no? Ayer comenzó lo que es una primera etapa en los sectores que están vinculados más a la salud, obviamente, pero después tiene el objetivo de llegar a 6 millones. ¿Cómo se está llevando adelante el operativo? Y bueno, ¿qué expectativas tienen en relación, por ejemplo, a aquellos que predican hoy por hoy, no sé, posturas antivacunación? ¿Cómo lo están viendo eso? Bueno, ayer largamos en 110 hospitales, 89 distritos en simultáneo. La verdad que ya arrancamos mostrando una capacidad logística en coordinación con el correo que fue muy buena, porque en una noche repartimos a 89 ciudades de punta a punta de la provincia y comenzamos al mismo tiempo a vacunar. Ya vacunamos unos cuantos miles y nuestro objetivo es primero vacunar a los trabajadores de terapia intensiva y después seguir con el equipo de salud, porque estas primeras dosis que llegaron, que son de una provincia de 123.000, no son suficientes para salir del equipo de salud, que es el primer priorizado. Avanzamos con el equipo de salud según órdenes de criterio, como por ejemplo terapia intensiva, después factores de riesgo, y cuando se apruebe para los mayores de 60, a los mayores de 60 trabajadores de la salud. Y durante el mes de enero, si llega ya el envío de las más cantidades, que a nosotros nos tocaría cerca de 2 millones, empezaríamos con la población de más de 60 años, y ahí ya saldríamos de los hospitales y nos iríamos a los centros territoriales que tenemos ahora en las escuelas. Y nuestro objetivo es poder vacunar a estos, como decías recién vos, 6 millones de personas antes de tener una segunda ola muy fuerte, con lo cual también tenemos que preocuparnos en que no suban los casos demasiado rápido. Y pero eso ahora viene subiendo, ¿no, Nicolás? Sí, ¿perdón? No, te decía que creo que últimamente se han registrado, ¿no?, un incremento de casos. Sí, muy importante. En las últimas 2 semanas aumentaron mucho. En verdad, a partir del 8 de diciembre empezaron a subir los casos, pero en las últimas 2 semanas se incrementaron mucho y la verdad estamos preocupados. Está en toda la región sucediendo esto, en toda Sudamérica, sí. Brasil está en su pico, y nosotros tenemos que volver a instalar el discurso del cuidado, sobre todo ahora que viene la fiesta de Año Nuevo, porque la de Navidad tuvo un rebote muy claro en cantidad de casos, y esperemos que la de Año Nuevo sea más cuidada todavía, y que la fiesta y que las vacaciones también sean cuidadas, porque si no van a aumentar los casos ahora, como pasó por ejemplo en Estados Unidos, que en el verano hubieron muchísimos casos, y eso es un escenario muy malo para la población en ese momento, y además porque la base en la cual se produce el rebrote del invierno próximo es muy superior, entonces realmente lo hace caótico. Y además esta población tenemos que vacunarla ahora, así que si nos cuidamos estos meses, la población de más de 60 años que tenemos que vacunar tiene 24 veces la chance de fallecer de coronavirus que la menor de 80, así que hay que esperar, hay que lograr achatar la curva ahora y que no suba rápidamente para poder tener vacunada a la población. Kreplak, Gustavo Lema lo saluda. Dos consultas. La primera es, en base a lo que usted está comentando de la vacunación, entiendo, ¿se podría vacunar a todo el sector de salud con estas dosis de vacunas? ¿Se necesitaría esperar con la llegada de las de enero? O sea, ¿ya se podría resolver cuando llegue la segunda dosis en enero para que todo el sector de salud esté vacunado? Y la segunda pregunta, ¿entiende que este aumento en la cantidad de casos podría tener que ver con que la nueva cepa detectada en el Reino Unido ya está circulando también en Argentina? Bueno, respecto de la cantidad de vacunas, no llegamos a la totalidad de los trabajadores de salud con esto que tenemos ahora, pero sí podemos cubrir los principales grupos, y cuando lleguen el resto terminaremos con los trabajadores de la salud. Y respecto del aumento de los casos, podría ser que sea la segunda cepa. Estamos haciendo estudios genómicos y sobre todo lo que venimos haciendo, nosotros tenemos un sistema de telemedicina, ya que se llama CETEC, con el cual hacemos seguimiento de contactos estrechos, cientos de miles por día, llamábamos por teléfono, y estamos llamando a todos los que viajaron de Europa, no solo de Inglaterra, en los 10 días antes del día que se decidió el cierre
de los vuelos a Inglaterra, y estuvimos haciendo seguimiento. Algunos tenían síntomas, fuimos a hacer hisopados y estudios genómicos de esos casos de virus positivos. Hasta el momento no tenemos resultados positivos de genomas como el de la mutación de Gran Bretaña, pero bueno, ya hay en Chile que se encontró, y es probable, si está contagioso, que en algún momento entre. Nosotros queremos evitarlo todo lo posible o atrasarlo todo lo posible para poder vacunar antes. Nicolás, ¿qué tal? Marco Cittadini nos saluda. ¿Cuán buena noticia es? Bueno, es una buena noticia, pero quiero decir, hemos sabido que aprobó el Reino Unido la vacuna de AstraZeneca. Supongo que esta que se está produciendo en la Argentina también tiene una implicación, ¿no? Y una nueva esperanza. No, es muy bueno. La verdad que lo que viene pasando ya sería la vacuna cuarta en la tercera aprobada, Pfizer, Moderna, Sputnik y AstraZeneca, que están siendo aprobadas por autoridades. Eso es muy bueno, habla del enorme triunfo de la ciencia que está mostrando en esta pandemia, porque lograr tener tantas vacunas eficaces, con estrategias similares o distintas. La de Oxford es muy parecida a la de Sputnik, pero la verdad que es muy bueno. Nosotros estamos produciendo en nuestro país, esperamos tener para fines de marzo o principios de abril una buena cantidad de esta vacuna de AstraZeneca, para complementar las que hasta ese momento llegaremos con las de Sputnik. Así que es una buena noticia, es una esperada noticia, esperable también. Nosotros sabíamos que esto iba a suceder, pero bueno, se vienen cumpliendo los pasos, la verdad, porque el sistema científico está muy maduro, es muy robusto, sabe lo que tiene que investigar y cómo investigarlo, y produce bien. Así que bueno, estamos contentos. Mientras más herramientas tengamos en Argentina y en el mundo para combatir a esta pandemia, más rápido vamos a lograr resolverlo y empezar a activar un poco la vida social que todos necesitamos. Kreplak, usted hablaba de un aumento de casos. Ayer veíamos un número por encima de los 11.000 casos en todo el país, que realmente preocupaba porque es bastante más alto que lo que veníamos teniendo como número en cantidad de contagios. La pregunta es hacia el operativo verano. ¿Qué está pasando con la gente que se está movilizando, por ejemplo, a la costa bonaerense? Primero, ¿ven que la gente se está cuidando? Y después, en esos lugares también hubo aumentos. Si no me equivoco, hubo aumentos en la zona de Mar del Plata. ¿Están pensando por ahí en hacer algún tipo de cierres preventivos si los casos siguen en aumento, o por el momento ven que está tranquilo? Bueno, Mar del Plata hace bastante que viene siendo el distrito que más cantidad de casos tiene en la provincia de Buenos Aires, incluso a veces tiene el doble que La Matanza, que la triplica o cuadruplica en población. Es preocupante. Nosotros tenemos instalados en todos los destinos turísticos múltiples postas sanitarias, donde tenemos para poder hacer el diagnóstico localmente, pero además equipos territoriales que recorren las playas, que hablan con la gente. Yo estoy convencido que la herramienta principal es la prevención. La mayoría de la gente que no cumple los protocolos, que no usa los barbijos, que no hace el distanciamiento, es no porque está en contra del cuidado, no porque es un militante que quiere enfermarse, sino que se cansa y pierde la concentración. Cuando alguien le avisa, puede ser un trabajador de nuestro sistema, que por supuesto no puede estar en todos lados, pero si no otro ciudadano. Por ejemplo, cuando hay una cola, y la cola, los propios que están haciendo la cola ordenan que haya un distanciamiento, todo el mundo la cumple. Y me parece que tenemos que volver un poco a esto de cumplir y hacer cumplir, que no es antipático, que nadie se va a ofender porque le pidan que se ponga un barbijo, que mantenga el distanciamiento, y que tenemos que poner esto por delante de vuelta. Si hacemos bien el cuidado, no va a ser necesario retroceder. Pero nosotros tenemos activo el sistema de fases en la provincia, y si fuera necesario lo vamos a activar. Todavía no empezó la temporada fuerte, la situación ya empieza a tener un color no muy agradable, por eso estamos insistiendo permanentemente en la necesidad de a las autoridades locales, a los viajantes, a los comerciantes, a todos los que estén ahí, que por favor cumplan y hagan cumplir los protocolos de distanciamiento, que no hagan fiestas, que no se encuentren en lugares cerrados, que no vayan a ningún lugar cerrado a hacer ninguna actividad, ni cultural, ni recreativa. Hagamos todo al aire libre y no nos mezclemos entre grupos. Siempre hacemos en el grupo con el cual viajamos, que es nuestro grupo de contactos estrechos. Va a ser unas vacaciones distintas, quizás más tranquilas, pero necesitamos hacer eso para poder evitar que la ola de contagio sea muy grande, tener que retroceder en aperturas en algún lugar, pero sobre todo poder vacunar a la población de riesgo antes de que se enfermen. Eso sería lo elemental. Estamos hablando con el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. ¿Ha impactado el
los mensajes antivacunas o los mensajes de aquellos que tratan de destruir la confianza sobre la vacuna de Gamaleya o la vacuna Sputnik, ¿ha impactado de alguna manera? Digo, porque ayer yo veía al gobernador dándose la vacuna, bueno, a vos mismo dándote la vacuna. ¿Eso es para qué? ¿Para generar confianza en lo que está proponiendo el gobierno nacional? ¿Para responder también un poco a esa campaña antivacuna? Sí, la verdad es que el movimiento antivacunas en Argentina es absolutamente marginal. Quizás sobredimensionado en términos de presencia mediática, pero totalmente marginal. Argentina tiene leyes que obligan a la vacunación y que obligan al Estado a realizar la vacuna, tiene un esquema de vacunación más importante del mundo. Así que lo antivacuna no cuaja mucho acá. En este caso particular se politiza, se habla del origen de la vacuna, también es una cosa muy cortoplacista. La verdad, a mí me preocupa, me da un poco de tristeza a veces también lo que sucedió, sobre todo cuando se armó esa campaña en contra diciendo que no se podía mayores de 60, porque yo he hablado con muchas personas que venían hace muchos meses esperando tener una vacuna en su casa hace meses sin salir por temor o porque respetaban las reglas de cuidado, y cuando dijeron eso, que era mentira, porque todos sabemos que estaba aprobado para los 60, pero no estaba contraindicado en mayores de 60, sino que todavía faltaba que se apruebe, se angustiaron mucho, y hay muchos que pasaron las fiestas solos, tristes. Me parece que es un golpe bajo, digamos, ¿no? Que necesitamos todos colaborar en esto, que uno no puede, si no tiene agenda política, intentar como agenda destruirle la moral y la autoestima al pueblo de Argentina. Me parece que es triste y además es cortoplacista, porque ayer cuando empezamos a vacunar, la euforia que reinaba en los equipos de salud, incluso en aquellos que no son del color político nuestro y que no estaban a priori contentos, se habían sucumbido también un poco a estas campañas, cuando empezaron a ver que todos se vacunaban, pidieron los turnos. Hoy tenemos más de 450.000 personas inscritas en apenas unos días, así que yo creo que esto rápidamente se va a revertir, pero me parece que también tenemos que madurar un poco las cosas que decimos en la sociedad, los medios y también en cierta parte de la política. ¿Y a quién hay que identificar en esto? ¿Quién puede pretender que fracase una política sanitaria en el marco de una pandemia? Bueno, pero hay gente que no tiene agenda política y se posiciona en los medios haciendo ese tipo de cosas. O sea, tratando de destruir la política que tienen otros. Claro, pero sí. ¿Creplac? No, perdón. No, es que hay gente que no tiene una agenda política propia y se intenta posicionar en contra de... Hay dirigentes, ¿no? Digo, que en general son dirigentes sin responsabilidad de gestión, porque por lo menos acá con los intendentes y según lo que tengo entendido, la mayoría de los gobernadores, sean del oficialismo o de la oposición nacional, también acompañan. Pero bueno, me parece que algunos sin responsabilidad de gestión, entonces también sin cosas para contar en los medios de comunicación, se posicionan desde este lugar. Pero me parece que uno podría discutir sobre ciertas cuestiones de la política, pero meterse primero sin información, ¿no? Porque esto es criticar científicamente a una vacuna sin conocimiento de cómo es un proceso de aprobación de una vacuna. Vemos que son cosas que nosotros conocemos muy bien, que el mundo tiene muy claro, que lo podemos explicar, pero que además el ANMAT es una organización muy seria que regula todos los medicamentos y alimentos que hay en nuestro país, y empezar a cuestionarlo por esta vacuna sin ningún elemento, sinceramente solamente trae caos en una situación donde ya hay mucha angustia social. Entonces yo creo que eso es una forma un poco carroñera de pensar la política. Me gustaría que sobre esto haya un consenso social, como así empezó la epidemia en nuestro país, y hubo un acuerdo de todos los sectores y se acompañó, y creo que fue la parte más exitosa. Después, bueno, que cada uno se haga responsable también de las consecuencias de sus actos, pero me parece que la democracia también madura si podemos elegir cuáles son las arenas de batalla y cuáles no. Creplac, ayer fue muy claro Kicillof con respecto a lo que se piensa de la ANMAT y de lo que significa que en general confiamos con cada medicamento y eso. ¿Ustedes tienen algún dato? Digo, ya que hace 4 días se aprobó el uso de la Sputnik V para mayores de 60 años, ¿tienen algún dato de cuándo podría llegar a ser aprobada en Argentina en el uso para la gente a partir de esa edad? No tengo un dato preciso de cuándo. Sí, lo venimos hablando continuamente con nuestros compañeros del Ministerio de Salud de la Nación y están en diálogo online con Rusia. Ustedes saben que estos son procesos que tienen muchas idas y vueltas, tienen muchas preguntas, repreguntas, dudas. Son procesos
de investigación con criterio crítico. Entonces, no es un trámite administrativo simplemente, sino que es un trámite administrativo con evaluación científica. Así que esto está en proceso de trabajo continuamente, eso es lo que yo sé, pero lo que no tenemos es exactamente qué día va a suceder. Asumimos que va a ser muy prontito, porque bueno, los papeles allá se presentaron y son los mismos que se presentan acá, así que solamente están analizándolos y entendemos que no va a tardar mucho más que eso. Pero la verdad que no puedo decir exactamente qué día, confiamos en que sea en las primeras semanas. Dos muy cortitas y ya no lo dejamos en libertad al viceministro de Salud bonaerense, y tiene que ver una, sobre todo, con lo que sucedió ayer, ¿no? Que fue la votación de la interrupción voluntaria del embarazo y la ley de 1000 días. Bueno, desde una perspectiva que es la de la salud pública, ¿qué podemos decir en relación a eso? Kreplak? Bueno, es importantísimo. La verdad que es la principal causa de muerte materna en nuestro país. Tenemos un nivel de muerte materna en Argentina que es bastante elevado, digamos, y que esta es una medida que es indispensable tomar, que además es una medida de equidad, de justicia social, porque tiene que ver con darle la misma oportunidad a todos los sectores y que no medie el poder adquisitivo de cada una para ver de qué manera se resuelve un tema. Nosotros en salud somos de pensar que hay que universalizar el acceso y no tener prohibiciones en materia de salud, que las prohibiciones o no van en otro lugar, que la moral va en otro lugar, pero que la atención de una persona sufriendo no puede mediar ninguna valoración de quién es la persona, qué ha hecho esa persona. Nosotros tenemos que atender a una persona que está enferma o padeciente y curarla. Así que para nosotros que haya una herramienta legal para el equipo de salud es muy importante, porque había mucho rechazo a atender a esta población, incluso eso generaba violencia en las guardias, en las atenciones, rechazo, porque había mucho miedo del equipo de salud de luego ser judicializado, perseguido, de perder su patrimonio. Entonces, esta herramienta legal permite que se pueda trabajar con libertad. Y por otro lado, nosotros en la provincia, cuando asumimos la gestión, había muy pocos lugares que garantizaban la interrupción legal del embarazo, cosa que ya era legal hacía muchísimos años, y que de hecho la provincia no tenía un protocolo como teníamos en la Nación y como venía luego del fallo FAL. Así que nosotros lo primero que hicimos fue aprobar el protocolo de interrupción legal del embarazo y después armar los servicios para poder garantizar que cuando hay causales de salud se pueda realizar el aborto legal. Esos mismos servicios ya tienen entonces la capacitación técnica y tenemos en casi todos los distritos de la provincia la posibilidad de realizar estos abortos legales, y ahora que se legalizó el aborto de manera voluntaria, también tenemos una base del sistema de salud capaz de poder atenderlo. Así que para nosotros es un día de ampliación de derechos, un día de justicia social, pero además es un día que creo yo más en una cuestión, un análisis más político. Me parece que también habla de fuerzas, de movimiento, un movimiento político muy fuerte que ha logrado romper uno de los grandes tabús de la sociedad. Entonces estamos hablando de una perspectiva que ya se tiene que incorporar en general, que es el feminismo. En todas las formas de pensar la política en Argentina tiene que haber esta perspectiva a partir de ahora, porque ha demostrado claramente que puede torcer la agenda política aún a pesar de poderes muy concentrados. Nicolás, muchísimas gracias por esta charla en la mañana de 990. Abrazo fuerte. Muchas gracias, abrazo y que termine muy bien el año.